¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio que pues se dispara, digamos, desde el canal de YouTube que se llama Master Vidal. Tenemos aquí sobre todo dos líneas básicas, que una es de literatura, de análisis de obras literarias. Ya tenemos una biblioteca ahí bastante amplia, y sobre el desarrollo personal. Ahí básicamente tenemos, recientemente terminamos la psicología del éxito, estamos trabajando las entregas del manual del guerrero de la luz, tenemos Amar sin dolor de Virginia Blanes, tenemos Heridas en la infancia de Liz Bourbeau y Las mujeres que corren con lobos, además de una sección que se llama Seduciéndote a la lectura, donde presento la línea básica, la estructura básica de muchos textos. Estoy haciendo además unas que pretendo que sean muy breves, estas capsulitas que serán de soporte. Puede ser para los cursos específicos de literatura a nivel bachillerato, o en todo caso también para el público que me interesa muchísimo en general. Bueno, pues soy muy abierto, pero no soy un especialista exquisito, sino cómo hago para que el mundo de la literatura y el mundo del desarrollo personal sean mucho más fáciles para ti, que sean mucho más fáciles de digerir, pequeñas pistas que te ayuden a no pensar que te vas a agobiar cuando encuentras algún texto relativamente complicado. También en otro sentido, pues descifrar muchos engaños y mucha basura que nos presenta como si fuera gran cosa y que en realidad no lo es. Para eso hemos elaborado estas entregas relativamente breves. La primera fue sobre cómo hacer un texto, así de sencillo, cómo hacer una redacción, y doy un poco el ABC ahí súper fácil de lo que hay que hacer. Entregamos apenas una recientemente que se llama ¿Qué es el arte? También encontrar la definición básica, pero por lo que no quiere decir simple ni abaratada, sino básica, que nos permita empezar a relacionar ese concepto con sistemas más amplios. Y en fin, tenemos aquí una variedad importante de entregas literarias. Hoy vamos a hacer una que va a servir de apoyo en este sentido, que se llama La importancia de la literatura en nuestra vida. La importancia de la literatura en nuestra vida. Si quieres una mayor referencia, pues ve a ver qué es el arte, te empaparás de este primer enfoque y ya esta vas a encontrar como una básicamente lleva a la otra. Bueno, pues la literatura es parte del arte, de esta actividad que hace el hombre con la finalidad de tener un carácter estético a partir de una técnica y a partir de una idea, y que evidentemente los grandes artistas están en búsqueda de expandir, de reventar, de hacer crecer esa definición para que la extensión del campo artístico, la extensión de esta actividad humana, pues crezca. Y al mismo tiempo es una hermosa paradoja, porque al mismo tiempo que crece, también hace un crecimiento hacia nuestro interior, y podemos llegar a cosas más profundas en nuestro ser, como existencia, como ontología, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué importancia juega esta arte o este arte como parte del mundo humano en relación con nuestra vida ya de manera cotidiana? Yo apunté aquí cuatro o cinco posibilidades muy importantes, tanto en mi experiencia personal como creo entonces que puede ser para cualquier persona que tenga que entrar porque está en su periodo escolar al mundo de la literatura, o que se acerque al mundo de la literatura con unas bases más sólidas, más firmes con respecto a otros campos. Bueno, la literatura es un arte, y como arte utiliza su pretensión principal y su pretensión máxima es generar un estado estético, una experiencia estética, una experiencia de belleza. En la cápsula de ¿Qué es el arte? Explico la diferencia y las sutilezas que tienen estos conceptos de experiencia estética y de belleza. El arte busca, la literatura busca eso, solo que lo busca a través del lenguaje y en particular de las palabras. Ese es el elemento con el que va a trabajar, ese es el material y la técnica sobre la cual va a aplicar ese material. Se puede dar en términos orales, como lo que estoy haciendo, aunque esto no es precisamente literario, pero se puede dar en términos orales y básicamente en términos escritos. De eso trata la literatura, de a partir del lenguaje y las palabras
generar escritos, que pueden ser orales, insisto, generar escritos que despierten en el lector, ya también en el que lo está haciendo, pero sobre todo en el lector, que lo lleven a vivir una experiencia estética. Ok, eh, ahora sí, ¿qué importancia tiene? Yo marqué la primera, que nos relaciona ya cuando participamos como lectores del evento literario, ya cuando le entramos a este arte y lo consumimos, lo vivimos, lo trabajamos, nos va a permitir reconocer la relación con las superestructuras culturales. Rápidamente entonces, ¿qué son las superestructuras? Es este concepto que trajo el filósofo y sociólogo Karl Marx, donde establece que en el mundo tenemos dos circunstancias que lo mueven. Una son la infraestructura, que son los elementos, la maquinaria y los alimentos y las medicinas y los terrenos, toda la materia prima que permite que sean satisfechas nuestras necesidades básicas, comer, tener un techo, tener salud, etcétera, etcétera. Una vez que está en todas las sociedades, que está establecido eso, que todos comen, se cuidan, duermen bien, descansan, incluso tienen ya hasta tiempo libre, eso va a ser muy importante para el arte, para consumirlo y para crearlo. Cuando tienen tiempo libre y la barriga llena, por ponerlo en términos muy básicos, se empiezan a crear superestructuras, situaciones que tienen ya una base sólida, ya una base puesta, pero que empiezan a trabajar sobre todo al nivel de las ideas, de los deseos, al nivel interior, al nivel de la mente e incluso del elemento espiritual. Entonces, la literatura, leer, entrar en acción para leer un texto literario, nos va a permitir reconocer que estamos en una relación con superestructuras culturales, con estas ideas de nuestra cultura. Nos va a hacer parte de un mundo que ya ha estado, que cuando llegamos al mundo ya está preestablecido por situaciones que a lo mejor, que evidentemente no las hemos inventado, es muy probable que las hayamos cuestionado, pero que vivimos en ellas. ¿Cuáles son esas ideas? Pues desde la básica de portarse bien, no hacerle daño a los otros, no tomar cosas ajenas, hasta relativamente más complicadas como casarse, por ejemplo, tener hijos, casarse por alguna ceremonia religiosa, dejar herencia, tener una carrera. Esas empiezan a ser ideas que quizá ni siquiera me las propuse, pero que fui generando, que eran válidas y que a lo mejor hasta en muchos sentidos me satisfacieron de manera psicológica. Cuando la gente mayor me preguntaba qué quería ser de grande, y yo me adornaba diciendo que el presidente de la República, o bailarín, o actor, entonces la gente, yo sentía que me decía, ay, qué muchacho tan bueno, quiere acabar su carrera y además en esos campos. Y entonces yo decía, debe ser algo bueno, no sabía de qué se trataba, tenía 7 años o 6, pero debe ser algo bueno tanto que a la gente le alegraba. Y entonces esa parte empezamos todos a reconocer que somos parte de un mundo de ideas, de un mundo mental, de un mundo incluso, insisto, espiritual, a partir de la comunicación que se genera cuando estamos leyendo un libro. Lo primero que nos da es una comunidad, una familia, que tenemos una unidad común con algo. Eso básico, por ejemplo, es el lenguaje. Estamos tan pequeños que ni siquiera nos preguntamos por él, pero en algún momento puedes encontrar que hay otras personas que no hablan igual que tú. Si en el caso de los extranjeros o si vas al cine y puedes preguntarle a tus papás qué están hablando, de qué se trata, o te encuentras con un texto que no entiendes y dices de qué sucedió aquí, por qué esto que no entiendo tampoco lo entienden mis hermanos, mis papás, mis tíos, mis vecinos, etcétera, etcétera. Y entonces voy dándome cuenta a partir también de leer de que soy parte de algo. Eso es en lo básico. Cuando vamos avanzando en la calidad y en el nivel de nuestras lecturas, también nos damos cuenta que pertenecemos, al maestro José Agustín, leo de perfil y entiendo que quepo en ese perfil justo que él maneja con respecto a la juventud de México. Entonces yo digo, caray, me parece que lo que está diciendo este autor es como si yo fuera parte de su propia historia. Los personajes que están habitando ahí se parecen mucho a mí. O leo un cuento de Juan Rulfo y no me identifico directamente, pero escuché a mi abuelo hablar, todavía tuve esa fortuna y entonces digo, mi abuelo
se parece a este sentido. Y si no lo escuché, es muy probable que alguien me diga, mira, esta lectura te va a permitir reconocer el mundo que teníamos antes de que tú llegaras y que de ahí venimos. Y eso pasa a un segundo elemento. Ese me da también ese elemento de la pertenencia, ahorita lo voy a explicar ese, pero también determino que soy parte de una cultura, de un grupo social o de un país. Yo soy parte de la literatura mexicana, primero como consumidor, luego porque hablo el mismo elemento de lo que está escrito y posiblemente incluso ya porque lo leo o posiblemente hasta porque empiezo a escribirlo. Y tercero, me permite reconocer que soy parte y que tengo relación, sobre todo que tengo una relación insalvable. No hay manera, porque incluso si yo en este momento decidiera meterme a una montaña y no volver a ver a ningún ser humano, ¿en qué lenguaje creen que establecería mis pensamientos? Evidentemente en el lenguaje que conocí cuando nací. Lo haría seguramente en español. Bueno, seguramente se queda corto. Tendría mis pensamientos en castellano. Y mi nivel de pensamiento y de interioridad, una vez expresado, dialogando conmigo mismo, tendría esa connotación del lenguaje y del grupo de donde vengo y al cual en muchos sentidos ya me ha definido. Eso es el primer elemento con el cual la literatura nos relaciona, con la comunidad, la familia, con el grupo social o el país. Y el tercero, que este es muy bonito, bueno, en realidad los tres son lindos, con la humanidad. Ese es muy emocionante, a mí me llena de emoción. Aquí en las cápsulas que tengo, recuerdo particularmente una de Edipo Rey. Pensar que Sófocles escribió esa tragedia hace 2300, 2500 años, de verdad me emociona, pues solo yo creo que él jamás en su propia existencia como Sófocles imaginó que 2500 años después una obra suya iba a ser leída y además con tanta pasión, con tanto gusto, con tanta inquietud por un mexicano. Él seguro jamás en su vida supo que era un mexicano, no lo tenía en su contexto universal, de mediana edad en el año 2021. Es muy emocionante. Bueno, pues la lectura, la literatura, me permite reconocer que estoy en relación con esa universalidad, con ese mundo maravilloso. Dos, de la importancia de la literatura en nuestra vida, la pertenencia a estos grupos. Uno es la relación que tengo insalvable, que no la puedo evitar, que ahí está. Por más que cuando mis padres se mueran ambos, jamás voy a dejar de ser hijo de estas dos personas. Estén en el mundo o no estén en el mundo, me nieguen, no los vuelva a ver, me muera yo, esa relación es insalvable. Así estuvo predeterminada. Bueno, la literatura me permitió esa relación con estos grupos. Esa relación permite una pertenencia. Este sentimiento es muy importante. Creo que hablamos poco de él en realidad y genera muchas crisis, genera ansiedad, genera sobre todo soledad y puede acabar en el peor de los elementos como una depresión y a lo mejor hasta con la posibilidad de cancelar nuestra existencia. La pertenencia es el sentimiento de saber que soy parte de alguien, parte de algo en términos familiares, en términos personales. Me llamaba mucho la atención cómo el otro día veía una charla que genera el sindicato al que pertenezco por las cuestiones laborales y hay mucha gente que está muy orgullosa de su sindicato o de su trabajo. Y no crean que fue líder sindical, es simplemente que durante 20 años yo he pertenecido a este espacio, a este sindicato, a esta compañía. Y eso genera un sentimiento de pertenencia importante. A mí me cuesta un poco de trabajo porque la pertenencia la tengo como más en corto, con la gente que amo, con mis hijos, con mis amigos entrañables, posiblemente con mi equipo favorito, pero ya más allá no me extiendo. Bueno, pero hay gente que ese elemento es importante. Recuerdo un tío que cuando falleció mi tío se pidió así, tal cual, bueno, estuvo muy enfermo y él pidió que el día que lo fueran a enterrar, lo enterraran con su uniforme de trabajo. Y entonces se lo dijeron a su compañía y la compañía entonces le mandó a hacer un uniforme. Bueno, no sé, a mí me parecía ya en este momento un poco ridículo, pero bueno, estrenó uniforme mi tío y con él lo metieron a su ataúd y a su tumba con el uniforme de su compañía. Esa es pertenencia. Él se fue, se murió, se fue de este mundo diciendo yo pertenezco, pertenecía a ese grupo. La literatura hace eso. Eh,
Y la pertenencia es ese sentimiento que rompe con el aislamiento y la soledad. Por eso dicen muchos que no hay mejor compañía que un buen libro. Está padre porque si ese libro, que es mi compañía además y que me permite pertenecer al grupo social, a la familia, a mi país, a la humanidad entera, es verdaderamente hermoso. Y ya no le sigo, pero podría apuntar incluso a la creación y empezar a determinar si hay un asunto de relación con la divinidad. Entonces, ahí es muy importante la literatura, porque me da ese sentimiento de pertenecer a algo. Entonces, bueno, claro, no me siento solo, si es que ese fuera el caso. Tercer punto, hay un reconocimiento de mi posición existencial. Recuerden que existencia, el término ex, el sufijo ex quiere decir fuera. Entonces, existir es mostrar que existo, mostrar que estoy. Hay personas que pueden estar y no se muestran, y hay personas que existen. Cuando yo voy a un salón de clase, todos los alumnos están, ahí están, pero no todos existen. Cuando se manifiestan y me preguntan o participan o lo contrario, boicotean o lo que quieran o hacemos una relación personal, entonces empiezo a recordar sus nombres, lo que hicieron, el tiempo en que los conocí, porque se mostraron. Hay muchos que no se mostraron conmigo, entonces ahí estuvieron, pero no existieron para mí. Había un bonito ejemplo que era que el producto de una mujer embarazada está, sin duda está, pero todavía no existe. En términos muy físicos, porque sin lugar a dudas ya sabemos, ya se está manifestando, pero por ahí filosóficamente nos ayuda. Bueno, la literatura me permite reconocer mi posición existencial, me ayuda a determinar la relación de mi yo, primero también a determinar entonces quién soy yo, que cuando leo otra vez y me veo reflejado o cuando no me veo reflejado, entonces puedo reconocer cuál es mi espacio, cuál es mi lugar. De pronto me identifico con la pasión de un personaje, pero me alejo con otro y eso va permitiendo que yo defina quién soy. Esa relación también tiene que ver con los otros, el reconocimiento de cómo existo, qué hago para existir en relación con los otros. Si en una familia, por ejemplo, hay un espacio muy abierto para existir, o mi existencia me la tengo que ganar, casi en una batalla, porque somos 10 hermanos en la familia, entonces existir es todo un esfuerzo. O no tengo ningún problema, soy hijo único y todo el tiempo existo, mi mamá está atenta, mi padre, lo que sea, en cualquier ejemplo, eso muchas veces lo puedo encontrar en la literatura. Estoy pensando en, en José Emilio Pacheco, y su chavito de este enamorado, pues que al final dice, Dios santo, si esto es la juventud, lo que me espera. Eso yo pensaba justo en el principio del placer de mi propia juventud. Yo decía, no mames, la juventud, la banda dice que está bien padre y la verdad es que la juventud es una chinga vivirla. Bueno, pues eso me permitió la literatura. La literatura en esta posición existencial también me dice, o puedo reconocer quién me dicen que soy. Eso es muy importante, sobre todo en la niñez no ponemos muchos reparos, pero conforme vamos creciendo, de pronto nos damos cuenta que a lo mejor, por ejemplo, mucho tiempo crecí con el prejuicio de que porque tenía que ver con mis amigos y con mi propia familia incluso, que las niñas güeras no eran para mí, que las chicas rubias, había pocas en mi contexto social, pero las pocas que había, por más que me llegaran a gustar o no, en realidad no eran para mí. Y la idea era así como, ¿cómo que te vas a ligar a Tan Tan, ¿no? Que es güera? Y yo, ¿cuál es el problema? Pues que tú eres moreno, que tú eres negro, a veces incluso así lo establecían. Yo decía, bueno, pues ahí algo debe haber. Ese es el asunto de quién me dicen que soy. Cuando dije quiero ser presidente y mi mamá hizo cara así como de, ay, no creo que vayas a poder, me está diciendo quién creo que soy. O por otro lado, ¿no? A lo mejor hice algo bueno y yo pensé que era ahí un logro mediano y alguien dijo, no, güey, estás muy cabrón con lo que haces, deberías seguir porque está bien padre lo que estás haciendo. Esa relación también cuando leo, me entero para mí quiénes dicen los otros que soy. A lo mejor en un texto me doy cuenta de cómo pensaban mis papás. No me lo han dicho, pero en un libro digo, güey, son igualitos a mis papás y de eso entonces me doy cuenta.
Y tercera, y quizá la más importante, a partir de este momento y en las prácticas literarias, ¿quién determino ser? A partir entonces de lo que leo, de la relación que tengo con los elementos que estoy leyendo, ¿quién determino ser? Y entonces quiero ser como Hamlet, o quiero ser como Romeo, o quiero ser como Jorge del Principio del Placer, o no, justo también, no quiero ser como este y me voy por otro lado. Es decir, también en términos de este reconocimiento existencial, nos ayuda a resolver una pregunta maravillosa. ¿Hay otros como yo? Yo la verdad es que en mi mundo relacional infantil, adolescente, sufrí mucho porque yo decía, no, es que mis cuates no son como yo, no es que tuviera nada raro, pero había cosas que me gustaba el fútbol, pero no me podía pasar 10 horas jugando fútbol. O tenía amigos que les gustaban los libros, pero yo era capaz de seguirme en la lectura o las charlas con los viejos y me decían, güey, qué raro estás, qué rarito eres en muchas cosas. Y bueno, pues sí, la verdad es que esa rareza la pude reconocer hasta que apareció con algunos personajes literarios, ¿no? Por comentarte de manera personal, pues el buen Sinclair de Hermann Hesse fue así, ¡fum! El de Demian. No, no me identifiqué con Demian, me identifiqué con Sinclair. Entonces, pero fue maravilloso. Dije, güey, esto me pasa a mí, esto soy yo. Y fue muy emocionante. De verdad llegué a pensar, este libro me entiende más que mi propio papá. Y eso salva vidas, créeme, no lo estoy exagerando, eso puede salvar existencias. Y finalmente, bueno, quedan dos. Una, la penúltima, es que la literatura expande el mundo porque mi conciencia se expande. ¿Qué es la conciencia? El reconocimiento de mi realidad, exterior o interior. Y el reconocimiento no quiere decir la imposición, es hacia afuera el poder estar en la convención con los otros de qué son las cosas. Podemos decir pues que esta es una pequeña estrella, o que es una estrellita, o que es una estrella, quise decir. Y lo reconozco, sí, es una estrella marina que me han regalado y aquí está. Y todo el mundo podemos decir que es una estrella. Si yo aquí estoy viendo un cucurucho, ay Dios, estoy en problemas porque tendré que ajustar. Si todo el mundo, sin hacerme una broma, está viendo una estrella y yo estoy viendo un cucurucho, puedo empezar a pedir ayuda. Y hacia adentro, la literatura es maravillosa porque entonces, sobre todo, puede generar muchas emociones. Recuerdo el pasaje de En busca del tiempo perdido, un poco avergonzado ahora, cuando el personaje principal anhela que su mamá vaya y le dé un beso cada noche. Él era muy caprichudo, pero yo sí recuerdo esta relación de anhelo con mi mamá. Sí pedía yo más atención y más cariño de parte de mi mamá y no lo daba y yo no tenía manera de decirlo. Y a mí me angustiaba mucho ver cómo para mí era importante llamar su atención y ella solo, muy bien, y seguía en su vida normal. Yo decía, no, qué hago para enamorar a mi mamá? No hubo a quien se lo explicara hasta que no lo reconocí mucho tiempo después con ese texto se me escapó el nombre, de En busca del tiempo, de Marcel Proust, del maestro Marcel Proust, donde dije, claro, aquí está retratada mi infancia. Bueno, ese elemento me permite un crecimiento, me permite expandirlo. Atención, que esto también lo puede hacer los textos, porque ahorita pensaba la filosofía y la psicología, pero la literatura, aunque no es su objetivo, tiene, yo creo, que este plus maravilloso, que me está gustando, que el asunto es que lo que estoy leyendo es placentero para mí. Y si además de ser placentero, encuentro este conocimiento y encuentro estas posibilidades, pues mucho mejor. Expande el mundo, expande mi conciencia. A leer, atención, este es muy bonito, este recientemente lo encontré y creo que es muy importante para nuestro mundo actual tan lleno de información, tan avasallador con todo lo que tenemos que consumir. Al leer, escucho, cuando estoy leyendo, escucho la voz del narrador, lo pongo entre comillas porque no es literal, pero estoy imaginando lo que me están diciendo. Al leer, escucho, estoy atento, estoy dirigido al otro, cosa que esa práctica la hemos abandonado. Tuve un programa de televisión de alguna discusión de noticias, de deportes, y están aferrados a decir su punto de vista y casi ninguno está
ni siquiera con el intento de escuchar. Yo vine aquí a decirte lo que pienso y quiero que eso sea, y el otro está igual y chocamos, y lo mismo pasa en nuestras casas. Bueno, cuando estoy con el libro no hay manera, eso es maravilloso, porque el libro no me va a contradecir. El libro, si yo tomo mi texto y me pongo a literal, no, estás bien pendejo, no es cierto lo que estás diciendo, él pacientemente me deja hacer mi escandalito y después, cuando con calma lo vuelva a leer, con toda calma me va a decir lo que ya está puesto, lo que él piensa, lo que él opina. Eso es maravilloso, es una experiencia que podríamos volver a rescatar. Yo diría que en muchos sentidos, y la verdad es que sí, lo que voy a decir no es ninguna exageración, se parece a la meditación. Hay mucha gente que habla que meditar es estar puesto en la acción que se está realizando. Entonces se puede ir meditando mientras se trota, mientras se hace el amor, mientras se lee, etcétera, etcétera. Bueno, estoy atento, dirigido al otro, y de allí puedo dialogar conmigo mismo. Es decir, ahora sí, si leo, y aquí dice, los principales defensores de esta idea fueron un matrimonio de fotógrafos, y yo digo, híjole, no estoy de acuerdo, con calma, lo escucho, lo reviso, lo analizo, lo trabajo en mí y regreso al diálogo. Fíjense qué gran lección de no imponérselo al otro. ¿Cuántas veces con la pareja me estaba peleando y antes de que terminara ella de decir su idea, ya estaba yo lanzándole la mía porque estoy obsesionado con que me escuche y no con escucharla, no con recibirla? Entonces la lectura es una maravillosa práctica para eso. Atención con este punto. Una vez entonces puedo dialogar conmigo. Si este diálogo conmigo, con respecto a lo que estoy leyendo, es más fuerte, me gana, es más fuerte lo que yo estoy pensando que lo que el libro me está transmitiendo, es posible que yo tenga una carga neurótica. No te espantes, haz una pausa, vete a Neuróticos Anónimos a hacer tu test de neurosis porque es posible que te estés perdiendo un montón de información a partir de que tu cerebro te controla a ti, tú no tienes el control de tu cerebro y no te permite escuchar. En este trabajo que he estado haciendo del aspecto literario, yo te diré que el 80% de los libros que tengo trabajados ya los había leído, han sido relecturas y ha sido muy emocionante y tiene que ver con el cambio que ha sucedido en mi vida. Yo no sé, puede ser con una cuestión de edad, va, pero también lo que reconozco es que a mis 20 años, más allá de que yo era impulsivo y emocional y entregado y bla, 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 era un pinche neuroticazo de primera. Ese es el punto en realidad. No había más que mi propio mundo, mi propia existencia, y ni siquiera a los libros, por ahí seguramente algunos se coló, pero ni siquiera les daba a ellos la chance de hablarme. Hoy no, hoy con la práctica de la lectura y de la literatura pasa eso. Permito este silencio y puedo reconocerlo. Y entonces ya me doy cuenta, digo, güey, pero esto ya lo había leído y no me di cuenta. Pues claro, porque a los 20 años estaba yo revolucionado con otros pensamientos. Hoy que tengo la disposición de escuchar, me entero de 200,000 cosas maravillosas. Ok, en este mundo donde la conciencia se expande gracias a la literatura, es muy sencillo lo que te voy a decir. Mientras más sabes, mientras más conoces, mientras más llaves y puertas tienes, más te relacionas. Si por ahí entonces también hay ahí una cuestión personal de chin, soy un poco tímido, yo ay no, no tengo ese éxito social, calma. Estas llaves van a dar un montón de posibilidades que tienen que ver con calidad. No es lo mismo conocer ¿qué te diré? Bueno, en mi caso están prohibidas, así digo, después me entero y la verdad es que ya no tengo tema, pero si alguien que diga yo me gusta y la pesco leyéndose una revistita así pues de esas de chismes, se acabó. Si por ahí me dice que su programa favorito tiene que ver ahí con la televisión y trata de chismes también, cuerda, no, esa no le entro, ya no hay niveles, diría yo, hay niveles y no es por menospreciar, pero justo los niveles superiores van siendo más interesantes. No son mejores ni peores que los otros, solamente son más interesantes, más amplios. Ok, mientras más sabes, más te relacionas. Mientras más te relacionas, más posibilidades tienes de éxito. ¿Qué es el éxito? Conseguir lo que quieres. No tengamos eh, bronca, conseguir lo que quiero. Yo ahí haría solamente una diferencia. Si estoy aferrado, como me dijeron todos, a que el éxito es
En el caso de ser actor, por ejemplo, trabajar en tal película, ganar tal premio, estar en tal teatro o pertenecer y vivir como actor. Si eso es en realidad lo que ya quería, hace tiempo que lo tengo y no lo he disfrutado. Y digo, pendejazo de mí, si hace mucho tiempo que ya vivo como quería vivir. Así viven los artistas, así viven los actores. Que se gana, que se pierde, que se deja, que se abandona, que se consigue, son accidentes del proceso de ver la vida como artista. Y lo mismo lo digo para un ingeniero, para un agrónomo, para un licenciado en leyes, lo que tú quieras, un médico. Ese es el asunto, vivir de ese mundo. Seguramente que es importante los instrumentos con los que pueda contar el médico, pero en tanto su labor, curar a alguien en un ranchito y sanarlos, debe ser exactamente lo mismo que curar a alguien en el hospital más caro del mundo. Entonces, bueno, mientras más posibilidades de éxito, este mundo de relacionarme con la literatura me da más posibilidades de éxito. Y los tres elementos importantes del éxito, concebirlo, atención, esto te puede sorprender, pero hay mucha gente que no tiene éxito porque no lo piensa, porque no se ha planteado que hay un más allá. Él está ahí y ni siquiera se plantea que exista una posibilidad de otra situación. Algún día alguien vino a mi casa, era prima mía, venía de un lugar fuera de la ciudad. Fue bien interesante porque mi mamá le dice que se meta a bañar y se tardó como 2 horas. Esto ya lo he platicado y de pronto la regadera estaba al fondo del baño y de la puerta que da al pasillo de la casa habría 2 metros, 2 metros y medio y se empezó a salir el agua y no escuchábamos la regadera. Entonces, total, bueno, ya mi madre se pudo meter y lo interesante, que además ella le aplicó el asunto, de pronto dijo, wow, ¿cómo se bañarán? Ella abrió las llaves del lavadero de manos y con el vaso de enjuagarnos los dientes, con ese se bañó. Llenó el vasito y entonces con ese se bañó. Pobre, imagínense lo que sufrió para quitarse el jabón con vasitos de ahí porque no supo, no encontró la regadera, no la vio pero no la vio. Bueno, ese cuando leemos se expanden esos horizontes y a lo mejor en nuestro mundo, en nuestra familia no los tenemos, la lectura los abre, la lectura nos permite concebir la posibilidad de éxito, trabajarlo, desarrollar el cómo conseguir ese éxito y finalmente, y tal vez lo más importante, lograrlo. Hay 5 elementos, 5 posibilidades de lectura, ya con los textos literarios, ya con los textos artísticos, con los que pretenden belleza. Puede ser una lectura técnica sobre la manera en la que está escrito, los párrafos, la medida de los versos, los tiempos, los personajes, etcétera. Otra política en el texto y hacia afuera de nosotros, es decir, si las obras de Bertolt Brecht tienen todavía una repercusión y sería importante estarlas montando en nuestra sociedad, por ponerte un ejemplo. ¿Qué sucede al interior de las obras y qué sucede cuando las leo yo y trabajo políticamente en relación con otros, con los otros que son parte de mi grupo? Una lectura histórica, tanto si el texto lo amerita como tal y representa un momento histórico, como desde el momento en el que lo estoy leyendo. Ayer viendo una entrevista con el maestro Rufino Tamayo, él decía que el elemento que detenía al desarrollo del arte en México era que los mexicanos seguíamos muy aferrados. Perdona el cambio de luz, pero se fue aquí mi energía eléctrica. Está muy grande el rebote de mis lentes. Que el asunto era cómo conseguir que los mexicanos nos olvidáramos del asunto histórico de ser mexicanos y diéramos el paso a ser hombres del mundo. Esa es histórica. Una lectura efectista que provoca la literatura en mí, qué efectos está trabajando ese texto con respecto a mí y por supuesto también hacia afuera, el boom de la literatura latinoamericana, qué efectos tuvo. A partir de allí entonces también hemos sido considerados hombres medio tropicales, mágicos, morenos seductores, etcétera, etcétera, como parte del efecto que generó esa literatura hace de 30 o 40 años. Y finalmente, y muy importante, lo voy a trabajar aquí mucho, una lectura terapéutica nos ayuda a sanar nuestra alma. Gracias por acompañarnos. Este es Máster Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal, estoy a tus órdenes. Y el contenido de esta cápsula fue la importancia de la literatura en nuestra vida. Muchas gracias.